Hablemos de reforma laboral. Este fin de semana la ministra de Trabajo pues ya destapó sus cartas y entre otras pues destapó una que tiene muy inquieta a un cierto sector de la economía, el sector de las empresas de servicios temporales. ¿Por qué? Porque la ministra dice que eso del trabajo temporal o la tercerización se acaba. Sí. Pero, ¿qué va a pasar entonces? Pues mire, Juan Pablo, estamos hablando de más de 600.000 trabajadores y 2 millones de familias que se verían afectadas en caso de que se elimine esta figura de la tercerización, que básicamente es lo que hacen las empresas que prestan esos servicios de temporalidad o también llamados outsourcing. Usted seguramente ha escuchado o tal vez le pasó cuando entró a trabajar en alguna compañía, en alguna empresa, que antes de contratarlo directamente lo ponen a través de una temporal para hacerle un periodo de prueba y en ese tiempo digamos que las empresas grandes podrían ahorrarse unos costos de laborales que son bastante importantes y que digamos no ayudarían a mejorar las condiciones de los trabajadores. Eso es lo que alega el gobierno, pero como usted lo dice, las empresas de este sector están bastante preocupadas. Ellas dicen, es que nosotros sí somos formales, por más de que sea un tema temporal, nosotros estamos contribuyendo a la formalidad y esto haría entonces que aumente para las empresas o que aumente el desempleo o que las empresas tengan que prescindir de muchos trabajadores y por ende que los trabajadores sigan inflando las cifras de la informalidad en Colombia. Saludamos hasta ahora a Miguel Pérez, él es el presidente de ACOSET, el gremio de las empresas de servicios temporales. Don Miguel, bueno, cuéntenos cuál es la preocupación y el llamado que le están haciendo en este momento a la ministra Gloria Ramírez. Muy buenas tardes, muy complacido de poder participar en este espacio. Lo primero, pues sí estamos preocupados porque parece que hay una confusión muy grande en el tema de lo que debe entenderse por tercerización laboral por parte de la ministra. Cuando se refiere al servicio temporal, se está enfocando el tema como si fuera un trabajador precario o un trabajador temporal. Resulta que la figura por algunos sectores del mundo laboral en el país no se ha entendido tal como la ley lo estableció. La ley, cuando reguló el servicio temporal, fijémonos que no habló de trabajador temporal, habló de servicio temporal de colaboración en actividad de terceros. Con esto lo que quiero significar es que la temporalidad es de los servicios, no del trabajador, porque la ley estableció un trabajador que lo define la ley 50 de 1990 en el artículo 74, que es un trabajador que se llama trabajador en misión, porque va a misiones a terceros para colaborar en sus actividades, esas sí temporales, pero no el trabajador, porque el trabajador incluso puede ser permanente y permanentemente rotativo para atender servicios de colaboración temporales. Esto se da en las economías, especialmente con la globalización en el siglo pasado, se fue generalizando mucho la necesidad de los diferentes sectores económicos para atender casos especiales como las estaciones. Hay muchos sectores que son estacionales y que no requieren personal vinculado permanente porque los necesitan para periodos concretos y especiales. Entonces se crea una figura que da una respuesta muy importante porque favorece al trabajador con toda la formalidad como trabajador que tiene un empleador que es la empresa de servicios temporales y da respuesta a las necesidades de los diferentes sectores económicos, como sucede con el caso del turismo, el sector agrícola, como pasa con el sector productivo, con las grandes superficies, con el comercio. Entonces esto es una necesidad sentida de los sectores económicos con un trabajador que tiene plenas garantías. Lo que pasa es que se ha confundido o se han hecho en el país tercerizaciones ilegales que se han generalizado desafortunadamente y entonces hay una confusión en muchos sectores y realmente la ministra me parece que está un poco confundida en el tema porque está confundiendo esta tercerización laboral con otro tipo de tercerizaciones ilegales como el caso, por ejemplo, concreto de las cooperativas de trabajo asociado. Pero señor Miguel, sí, entendiendo la diferencia que usted nos hace y dice que la ministra se está confundiendo, pues es un hecho que la tercerización hace que las empresas no contraten directamente a los trabajadores y por ende no tengan los mismos beneficios, las mismas condiciones laborales que tienen quienes sí están contratados directamente. El hecho de eliminar la tercerización, cualquiera que sea, ¿no mejoraría las condiciones de los trabajadores en Colombia?
Eso que usted acaba de afirmar no es cierto. Es cierto para las tercerizaciones ilegales, pero no es cierto para la tercerización que se hace a través de las empresas de servicios temporales con el trabajador en misión. ¿Por qué? Porque el trabajador en misión se contrata por los sistemas de contratación laboral existentes en el Código Sustantivo con todas las garantías de ley. Segundo, la ley que regula el trabajador en misión establece que no puede ser discriminado en ningún momento, ni por razón salarial, porque se aplica el principio de a trabajo igual, salario igual. O sea que no tiene ninguna discriminación desde el punto de vista salarial. También no puede tener discriminación y no la tiene en cuestiones de alimentación, transporte y recreación. Se le aplica plenamente, tal como lo dice la ley especial del trabajador en misión y el servicio temporal, que el trabajador en misión no puede salirse del código laboral, se le aplica plenamente el código sustantivo del trabajo y a la empresa de servicios temporales, la ley, le da el carácter de verdadero empleador con todas las consecuencias que esto tiene como cualquier otro empleador en el país. Lo que usted afirma sí se está presentando en el país a través del uso ilegal de la figura. Como lo mencionaba yo con la situación del contrato sindical, las cooperativas de trabajo asociado y el contrato sindical, que ha sido un problema desde hace años, precisamente en la tercerización ilegal, que en algunos casos, incluso en ocasiones, algunos funcionarios del mismo Ministerio de Trabajo le dan más legalidad a estas figuras para la intermediación laboral que a la figura del servicio temporal, que es la legal. Lógicamente, un trabajador que se maneja en el sector solidario de la economía, que al que no le aplica el régimen laboral y por fuera del régimen laboral se están presentando cantidad de abusos en la tercerización. Por eso a mí me extrañó y quedé desconcertado de la afirmación de la ministra que va a acabar con la tercerización laboral legal y se va a implementar la figura a través de las cooperativas de trabajo asociado. Sí, mire Juan Pablo, tenemos en este momento también a Jaime Tenjo, él es analista laboral de la Universidad Tadeo y nos acompaña para entender un poco más las consecuencias de tener una figura como la tercerización, si eso en otros países funciona y pues también las consecuencias de eliminarla en caso de que sea una figura que sí le sirve al trabajo formal en Colombia. Profesor Jaime Tenjo, ¿usted qué opina sobre esta discusión? Buenas tardes, Paola, pero una aclaración para comenzar. Yo no soy de la Universidad Tadeo, yo soy de la Javeriana. Perdón, profesor, de la Universidad Javeriana. Entonces, sí. Eso es la primera aclaración. Lo segundo es que sí, yo estoy de acuerdo con el señor Miguel Pérez, que yo creo que la ministra está un poquito confundida, porque son cosas diferentes. Una cosa es la tercerización y otra son los trabajos que se hacen a través de agencias de servicios temporales y juegan papeles bastante diferentes. Y yo también estoy de acuerdo en que hay unas tercerizaciones que pueden ser legales, pero pueden haber otras que son ilegales y algunas que aunque no sean ilegales pueden ser hechas con el objetivo de disminuir costos. Por ejemplo, contratando con terceras empresas algunas series de actividades como por ejemplo la limpieza y cosas así por el estilo, en donde los trabajadores probablemente son permanentes, pero no estarían cubiertos por los beneficios que el sindicato de la empresa principal podría tener. Entonces es una forma como de ahorrar, de disminuir costos, pero termina excluyendo a un grupo de trabajadores de esos beneficios. Ahora, yo creo, y me imagino que en esto también estoy de acuerdo con el señor Pérez, yo creo que el trabajo temporal cumple un papel importante, le da cierta flexibilización a la generación de empleo. Tiene también algunos problemas que pues, son inherentes del tipo de contratos, en el sentido de que muchos de esos contratos son de corto plazo. El señor Pérez decía que probablemente pueden ser de corto plazo, pero son contratos que se renuevan
muy rápidamente para muchas funciones diferentes. Es decir, un trabajador puede trabajar unas semanas en una empresa, otras semanas en otra, en misión, y en ese sentido puede haber cierta continuidad, pero en otros casos no. Entonces hay un factor de riesgo y de inestabilidad que puede ser problemático para los trabajadores, pero tiene las ventajas de darle flexibilidad al Es mercado que, laboral y profesor, también desde el punto de vista de los trabajadores puede ser una forma de ganar experiencia, de entrar al mercado laboral, de comenzar a profesor, construir unas hojas de vida que después les pueden llevar a mejores oportunidades. pero profesor Tenjo, para que nos quedemos primero, digamos, con la primera parte de esta, digamos, de estas conclusiones que usted nos da, y son las empresas como tal. Porque ya nos decía don Miguel Pérez que pues hay unas empresas que hacen esto por una temporalidad, porque en realidad no necesitan el trabajador todo el tiempo, pero hay empresas que contratan con una empresa temporal o de servicios temporales, no sé, por ejemplo, el servicio de correspondencia de la compañía, y la correspondencia va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, ¿por qué razón una compañía prefiere hacer eso, de contratar eso a través de una temporal, en lugar de contratar a nombre propio de la empresa a esa persona? Pero probablemente no lo están contratando a través de servicios temporales. No sé, si a lo mejor sí se hace, a lo mejor no se hace. Generalmente lo hacen es a través de otro tipo de tercerización, que no es de servicios temporales. No sé qué dice el señor Pérez del asunto. A ver, don Miguel, lo escucho sobre esta pregunta. Bien, sobre este particular, me parece a mí que de lo que dice el profesor, que me parece muy interesante, yo aclararía lo primero, ¿de qué clase de tercerización estamos hablando? Porque es que hay en general dos clases de tercerizaciones, que son la tercerización de bienes y de servicios y la tercerización de personal. Cuando estamos hablando de la tercerización de bienes y servicios, estamos hablando de acudir a un tercero para que le preste un servicio como resultado final o la producción de un bien como resultado final. Cuando estamos hablando del servicio de aseo, del servicio de vigilancia, servicios de mantenimiento, servicios de diferente índole, esos son servicios que se prestan como resultado final a un tercero. No la esencia de esos servicios. Eso es lo que usted llama emisión. Esos son emisión. No es la persona, ese no es emisión, ese no es la persona, sino es el servicio como resultado final. Ya. Y la empresa que presta el servicio maneja su propio personal bajo su propia vigilancia, administración, autonomía y demás. Cuando estamos hablando de la tercerización de personal, o sea, de los trabajadores misionales con empresas de servicios temporales, estamos hablando no de un servicio como resultado final ni la producción del bien. Estamos hablando de un trabajador que va a las dependencias de un tercero a colaborarle en el desarrollo de su actividad por alguna necesidad. Entonces, para poner el ejemplo de Juan Pablo de la correspondencia, claro, la empresa de correspondencia pues todo el año hace correspondencia y todo el año tiene que tener unos mensajeros propios, directos, a término indefinido, pero esa empresa de correspondencia durante el año puede tener algunos contratos limitados en el tiempo por una época del año o por unos contratistas que le contrataron una repartición importantísima de correspondencia o porque hay N razones por las cuales por un límite de tiempo necesita unos mensajeros adicionales. Ahí es donde colabora de manera importante una empresa de servicios temporales, porque atiende esas necesidades puntuales, estacionales o periódicas, temporales que puede tener un tercero usuario del servicio. Por ejemplo, el sector turismo es un sector eminentemente estacional. De pronto un restaurante en un puente en la época de vacaciones necesita, en lugar de 2, 3 meseros, necesita 8 o 10 por la demanda de personal que tiene. Pero en las épocas muertas bajas, pues con 2 o 3 meseros tiene y le queda imposible mantener permanentemente un personal todo el año porque ya sabe que son tales meses en los cuales él requiere un personal adicional. Entonces la empresa de servicios temporales especializada en el manejo del recurso humano con personal capacitado que puede rotar permanentemente en diferentes necesidades de los sectores, pues tiene un trabajador debidamente preparado, formal, con todas las condiciones de ley para atender todas esas necesidades. Esas son
unos requerimientos de los diferentes sectores económicos que son importantísimos. Yo incluso al Ministerio del Trabajo le he venido planteando la importancia de esta figura para formalizar, por ejemplo, el sector agrícola. El sector agrícola es un sector típicamente estacional. Incluso se están presentando situaciones en las cuales las cosechas de café en algunos sitios del país se están perdiendo porque no hay quien las recoja. Una empresa de servicios temporales bien entendida, un trabajador misional bien entendido, puede rotar en diferentes cosechas del país y puede rotar en la misma atención de la cosecha cafetera de comienzo de año, de la de Mitaca, en las labores estacionales que debe haber para la siembra, para la fumigación, para cantidad de situaciones. Sí, señor Miguel. Sí, es que desafortunadamente ya no se nos acabó el tiempo, pero va a ser una discusión de largo aliento, como usted lo decía, Juan Pablo. La ministra este fin de semana destapa sus cartas, pero de todas formas se espera entonces que se presente por lo menos esta reforma en el Congreso de la República. Claro, porque sin texto estamos hablando en el aire, ¿no? Exacto, y que además pues también se discuta, se debata en ese que es el escenario natural, obviamente escuchando a todos los gremios, a todos los sectores que van a opinar sobre este tema. Ya desde ACOSET dicen que no los han llamado, aunque el gobierno dijo que la reforma iba a ser concertada, pero pues hay que esperar a ver qué pasa con esta situación y por supuesto vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, señor Miguel Pérez, presidente de ACOSET. Y también al profesor Jaime Tenjo, ¿no? Y al profesor Jaime Tenjo, a la Universidad Javeriana. Muchas gracias, profesor, que esté muy bien. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno, sigue la